Hola amigas, amigues, ¿cómo están? Sean bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a 20 minutos por el aborto. Soy Daría La Maraca, formo parte de la revista digital feminista La Periódica. Y en esta ocasión nuestra compañera Belén Bermeo no nos podrá acompañar, pero de seguro ella retoma este espacio el próximo lunes. Así que gracias por unirse a este cuarto diálogo que producimos junto a la campaña por el aborto libre Ecuador. Este es un espacio que nace a propósito de una urgencia, y es la de hablar sobre derechos sexuales, reproductivos y, por supuesto, el derecho de las mujeres, las niñas, las personas LGBTI y no binarias del país a recibir un servicio de salud integral, respetuoso y seguro. Compartiré Hay que compartir y les invitamos, compartan este diálogo en sus redes sociales. También queremos leer sus comentarios, sus opiniones. No olviden acompañarlos de dos hashtags. Hashtag 20 minutos por el aborto y hashtag decidir es mi derecho. También recuerden etiquetarnos como @laperiodicanet y @abortolibres. Recuerden que tenemos un sorteo al final del en vivo. Regalaremos y entregaremos un kit abortero para tu lucha feminista. ¿Qué contiene? Pues bueno, 2 pañuelas de la campaña por el aborto libre en Ecuador, 3 pines también. Regalaremos una taza de la periódica, por supuesto, con la ilustración de Pepa Ilustradora y una pastilla anticonceptiva de emergencia. Y por supuesto, queremos insistir y destacar que la pastilla de anticoncepción de emergencia es de venta libre y nadie puede negarte el acceso a ella. La PAE no es una pastilla abortiva. Recuerda que si quieres obtener información sobre aborto seguro, debes contactar a las comadres. Ellas tienen una página web que es la siguiente: www.abortosegurose.com. ¿Y qué les parece si ya estamos, pero listas, ¿no? Estos 20 minutos se dan en un contexto muy importante que nos llena de mucha esperanza, porque en Argentina, el día de ayer, gracias a las acciones del movimiento feminista, el presidente Alberto Fernández anunció la entrega al Congreso de la Nación de un proyecto importantísimo, de una lucha histórica de las mujeres, el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Amigas, compañeras, sabemos que pronto será ley. Un abrazo desde Quito, Ecuador, hacia la Argentina. ¿Y qué les parece si avanzamos con la temática que nos convoca el día de hoy? Hoy conversaremos sobre un tema muy importante: la criminalización de las mujeres por abortar. Y para ello contamos con una invitada muy especial. Su nombre es Jimena Casas. Ella es investigadora de Human Rights Watch. Jimena nos acompaña desde Madrid, España. ¿Cómo estás, Jimena? Bienvenida a este espacio. Muchas gracias, Daya. Muchas gracias por la invitación y muy contenta de estar hoy con ustedes. Bueno, desde este momento empiezan a correr nuestros 20 minutos para hablar sobre el aborto. Y quisiéramos empezar. Jimena, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la criminalización a mujeres por abortos? Contarte que la organización Surcuna ha compartido un dato que es muy importante. Entre el año 2013 y 2019, en el Ecuador, 515 mujeres han sido criminalizadas por abortos. ¿Qué significa la criminalización a mujeres por abortos? Bueno, Daria, de la experiencia de Human Rights Watch, en donde llevamos en los últimos 15 años teniendo varias investigaciones sobre cuál es el impacto de la criminalización del aborto y en donde hemos hecho 8 informes específicamente en América Latina, tenemos unas 4 grandes conclusiones. La primera es que los marcos jurídicos que penalizan el aborto generan un entorno en el cual las mujeres, las niñas y las personas gestantes recurren a procedimientos inseguros que ponen en peligro su vida y su salud. En el Ecuador, por ejemplo, en el 2018, ocurrieron 221 muertes maternas relacionadas con el aborto inseguro. Y la mitad de esas eran adolescentes y 3 casos eran de niñas menores de 14 años. La segunda gran conclusión que tenemos es que la criminalización del aborto perjudica principalmente a aquellas personas que están en mayor vulnerabilidad y pobreza. Eh,
Ustedes recordarán que en el debate que tuvieron en el 2018 en la Asamblea Nacional, el exdefensor público Pazmiño dijo que el 100% de las mujeres que estaban siendo procesadas por aborto en el Ecuador vivían en pobreza. La tercera grande conclusión que tenemos de todos estos informes que hemos realizado es que, por un lado, se desalienta a las mujeres, a las niñas y a las personas gestantes a acceder al aborto o a la atención posaborto o a la asistencia médica por cualquier complicación obstétrica. Y por otro lado, se desalienta al mismo tiempo a los médicos a prestar atención en emergencias obstétricas a esas mujeres que los necesitan, porque se encuentran entre la encrucijada entre ofrecer un servicio que está dado como un derecho, pero que a la misma vez está penalizado como un crimen. En el caso de Ecuador, las organizaciones locales han informado que el 73% de los casos de mujeres procesadas por aborto es porque han sido denunciadas por personal de centros sanitarios. Y la cuarta conclusión a la que llegamos es que el estigma generado por la criminalización de alguna manera obliga a las mujeres, a las niñas y a las personas gestantes a tener un embarazo y un parto saludable so pena de ser procesadas. Y aquí podemos ver ejemplos en El Salvador, en donde vemos que muchas de las mujeres que han padecido emergencias obstétricas ahora han sido condenadas con penas de 30 años de cárcel por ser juzgadas por homicidio. Gracias, Jimena. Y a propósito de eso, cuando escuchamos la palabra criminalización, parece una palabra muy lejana. ¿Tú nos podrías contar qué implica criminalizar a las mujeres por abortos? ¿Qué episodios viven las mujeres denunciadas? Creo que aquí lo importante y la reflexión que nos puede ayudar es ver cómo esto afecta el proyecto de vida de las mujeres. Una mujer que está siendo criminalizada en muchos de los casos y de las historias que nosotras hemos escuchado, en la mayoría de sus casos son mujeres que ya tienen familia. Muchas de ellas empiezan a ser procesadas y tienen que dejar su familia, sus hijos, aparte. Muchas de otras son jóvenes, la mayoría, un gran alto porcentaje de los casos de mujeres procesadas son jóvenes y mujeres menores de 24 años y varias de ellas más cerca de los 18 años, en donde se les destruye totalmente ese proyecto de vida, no solamente por el proceso judicial al que se están enfrentando, sino al impacto que esta experiencia les deja en su vida a un nivel personal. Entonces, la criminalización rompe parte de lo que nosotros como sociedad quisiéramos ver de esas familias cuando hablamos de querer tener esas familias saludables, esas familias diversas, pues vemos que toda esta criminalización rompe totalmente esas expectativas. Gracias, Jimena. Y a propósito de lo que tú nos cuentas, queremos compartir que el equipo de la periódica decidió salir a las calles de Quito a preguntar a la ciudadanía cuál era su opinión y sus posiciones alrededor de la criminalización de mujeres por abortar. Te invito a que nos acompañes a ver este Vox Populi. Por eso mismo, como dice, tenemos propio albedrío para tomar nuestras propias decisiones, y si yo digo es correcto lo que estoy haciendo, es correcto. Porque... Del aborto no creo que, no estoy de acuerdo yo también así del aborto, o sea, digamos, de un aborto no creo que estoy de acuerdo porque... Pero no creo que deberían ir a la cárcel, o sea, no está bien esto. Pero sin embargo no apoyo como que sea totalmente legal. No, de ninguna manera. ¿Por qué? Nuevamente insisto, la mujer tiene el derecho de decidir de su cuerpo y si quiere o no quiere tenerlo al bebé. Antes de todo, si es que es posible hablar con la persona y hacerle entender de todo lo que es la vida y todo.
Les damos la libertad de como que decidan y tomen al fin de cuentas bajo su conciencia lo que van a hacer. No deberían ir presas. Muchísimas gracias al equipo de La Periódica por haber salido a las calles de Quito y preguntar a la gente qué opina sobre la criminalización de mujeres por abortos. ¿Qué opinión te merece los comentarios que han dado a la ciudadanía, Jimena? Pues creo que muchas de las personas, o sea, creo que en la diversidad de las opiniones está la riqueza de todo este debate. El tener legalmente despenalizado el aborto no obliga a aquellas personas que no quisieran hacerlo, pero le da una perfecta autonomía y libertad a quienes consideran que ese embarazo no quisieran continuarlo. Así que creo que ustedes mostraron diferentes expresiones de la ciudadanía, todas son válidas. El derecho no obliga absolutamente a nadie a ir en contra de lo que desea o no desea hacer, simplemente ofrece la opción para quienes quieran optar por ello y en ese sentido creo que es totalmente válido escuchar las opiniones de la ciudadanía, pero siempre respetando los marcos y los lineamientos que nos pueda ofrecer el derecho. Y Jimena, a propósito de lo que nos dices, tú nos comentabas que los proyectos de vida de las mujeres cuando son criminalizadas se cortan, se anulan, su capacidad de decidir. Nosotras conocemos de historias en las que las mujeres llegan con abortos en curso a centros de salud, necesitan atención prioritaria, pertinente, urgente y son denunciadas. ¿Qué derechos se están vulnerando cuando las mujeres son criminalizadas por abortar? Bueno, dentro del marco internacional de derechos humanos, la protección al derecho a tener una interrupción legal del embarazo, se ha dicho desde todos los mecanismos internacionales que penalizar el aborto iría en contra de derechos como a la vida, a la salud, a estar libre de violencia, libre de tortura, al debido proceso específicamente en estos casos, a la privacidad. Y voy a ahondar un poco más en el derecho a la privacidad porque creo que va muy ligado con este último punto que tú mencionaste sobre el tema de la confidencialidad. Y porque es realmente importante el tema de la confidencialidad y el derecho a la privacidad como tal, protegido en el derecho internacional, especialmente en el caso del aborto, dado el estigma que pesa sobre quienes se someten y realizan el procedimiento. Y así lo han reconocido diferentes comités de Naciones Unidas, incluyendo el Comité de Derechos del Niño, que ha destacado que todos los adolescentes deben poder acceder a servicios, a información y a educación en materia de salud sexual y reproductiva, en línea o presenciales, gratuitos, confidenciales y que no deben ser discriminatorios. Y del mismo modo han instado expresamente a que haya un acceso confidencial de los adolescentes a los abortos legales. Muchísimas gracias, Jimena. Creemos que es muy importante el levantar el debate, el hablar, el reconocer las voces. Finalmente, para nosotras es importantísimo preguntarte, Jimena, ¿por qué para ti el aborto tiene que ser libre, legal, seguro, gratuito y feminista? Bueno, todos los órganos internacionales de derechos humanos han calificado las leyes que penalizan el aborto como discriminatorias y como un obstáculo para que las mujeres tengan acceso a atención médica. Han recomendado que los estados eliminen todas las disposiciones punitivas hacia las mujeres que han sido sometidas a aborto y por tanto la criminalización del aborto es incompatible con las obligaciones internacionales de derechos humanos de muchos países y en ese sentido, desde Human Rights Watch, nosotros hacemos un análisis de cuáles son las obligaciones que deben cumplir los estados dentro de ese marco internacional de derechos humanos y siguiendo los estándares internacionales, creemos
por tanto, que la criminalización es totalmente incompatible con esas obligaciones internacionales y por ello debe ser despenalizado totalmente. Jimena, a propósito, nos llegan comentarios, preguntas en redes sociales y son muy explícitas. Nos dicen, ¿en qué instrumentos legales, en qué leyes se pueden amparar las mujeres para acceder a su derecho a la salud integral, para evitar ser criminalizadas por abortos? Bueno, en el marco del derecho internacional hay, como mencionaba, todos los comités han hecho estas recomendaciones. Los comités de Naciones Unidas lo que hacen, por ejemplo, como el Comité de la CEDAW, se fija que la Convención de la CEDAW contra la violencia y la discriminación de las mujeres, que ha sido firmada y ratificada por un Estado, estén en cumplimiento. Y hay ahí como unos lineamientos específicos, lo mismo el Comité, por ejemplo, de Derechos del Niño, que mira que esté la Convención de Derechos del Niño que se estén cumpliendo. Y todos esos comités han establecido que todas esas convenciones, que todo ese marco jurídico avala esa despenalización del aborto y que, por tanto, no debe haber esa criminalización. Entonces, por un lado, tenemos todas las normas y todas las interpretaciones que existen desde el sistema universal. También en el sistema interamericano tenemos diferentes instrumentos y diferente jurisprudencia que habla de ello, y después a nivel nacional en cada uno de los países, a nivel de las constituciones o de las leyes específicas, hay una mención. En el caso de Ecuador particularmente, pues ustedes tienen garantizados desde la Constitución la salud sexual y reproductiva. El propio Código Penal establece una causal muy específica para poder acceder al aborto, que es cuando la vida o la salud de la mujer esté en riesgo, y en casos de violencia sexual, cuando haya una discapacidad mental por parte de la mujer. Y aparte, ustedes además también tienen un código de salud y tienen normas específicas dentro de el Ecuador que permitirían que las mujeres pudieran acceder a esas interrupciones legales del embarazo. ¿Cuál es una cosa que eso no lo hemos hablado, pero una de las grandes conclusiones también que hemos visto de nuestro análisis en América Latina? Y es que si bien en América Latina hay 5 países que penalizan totalmente el aborto y en el resto siempre se permite una causal o varias, como en el caso de Ecuador, y lo que ocurre en la mayoría de las ocasiones es que hay una interpretación muy restrictiva de cuál es el derecho a la salud. Se entiende el derecho a la salud simplemente como una afectación a su salud, a la salud física de la persona gestante, y no se entiende cuando hay una afectación a su salud mental o a su salud social. Y por tanto, realmente se ponen muchísimas más barreras de acceso a las mujeres, y lo que hemos visto es que este modelo de excepción de causales, pese a que lleva muchísimos años, ustedes llevan con esta legislación más de 50 años, ahorita no estoy segura si es un poco más, pero ya llevan bastantes años, y la posibilidad de acceso en el Ecuador, según reportan las organizaciones nacionales, son mínimas, y todo eso se debe a esta falta de una adecuada interpretación de lo que significa el derecho a la salud, como lo establece la Organización Mundial de la Salud, que es el bienestar físico, mental y social. Jimena, te agradecemos muchísimo por haber compartido este espacio en 20 minutos para hablar de aborto, ¿no? Te agradecemos, te enviamos un fuerte abrazo desde Ecuador y siempre abiertas las puertas. Nos encontramos nuevamente. Muchísimas gracias por la invitación y espero volver a estar con ustedes en algún otro momento. Gracias a Jimena Casas de Human Rights Watch. Y en este momento, amigas, como lo prometimos, vamos a hacer el sorteo, el famoso sorteo del kit abortista. 2 pañuelas, 3 pines de la campaña por el derecho a decidir en el Ecuador, una taza de La Periódica con una ilustración de Pepa Ilustradora y una pastilla de anticoncepción. Vamos a ver, voy en este momento a compartir mi pantalla para ver cómo hacemos nuestro sorteo. Me confirman si en unos minutos podrán ver. Ahí ustedes ya podrán ver
nuestra lista de participantes. Voy a dar a comenzar. Vamos a ver. Felicidades a quien salga ganadora, ganadore. Y tenemos. Ahí está nuestra usuaria L.A.Amy.A. La contactaremos en unos momentos. Es la afortunada, la persona afortunada que se llevó nuestro kit abortista. Les agradecemos por haber compartido con nosotras. Aquí hablamos 20 minutos, pero estos 20 minutos quisiéramos que se conviertan en horas, días y en una vida de lucha por el derecho de las mujeres y personas con capacidad de gestar de su derecho a decidir. Recuerden, amigas, amigues, educación sexual para prevenir, anticonceptivos para disfrutar y aborto libre para decidir. Les mandamos un abrazo fuerte. Esto fueron 20 minutos para hablar de aborto.